narraciones adimensionales. Los casos que te contaré el día de hoy no son inventados o parte de algún tipo de ficción. Son acontecimientos reales. Acontecimientos que le pasó a alguna persona como tú, como yo. Tal vez en otro país, tal vez en otro estado, tal vez en la casa de al lado. Los acontecimientos, a pesar de lo raro o extraños que puedan parecer, no los hacen menos merecedores a pasarle a gente común que tiene preocupaciones, con familia, amigos, problemas y felicidades. Así que te recomiendo que te sientes un momento. Te voy a poner a reflexionar acerca del destino y de que vivir una vida tranquila es lo de verdad extraño. Agarra un buen vino, un café o la caguama más fría que tengas en tu refrigerador y respira hondo, porque te voy a demostrar que la vida real es más extraña que cualquier ficción que puedas imaginarte. Yo soy el Rafaquio y bienvenido a esta primera edición de Narraciones Adimensionales. Sería una soleada tarde de julio de 1976, cuando 26 alumnos que viajaban felizmente en el autobús escolar iban a su casa. Estaban a punto de comenzar las vacaciones de verano. Por fin, no más escuela. Desgraciadamente los niños de la primaria Dairyland se darían cuenta entonces que el destino, ya sea bueno o malo, no toma vacaciones y solo fluye. Estrepitosamente, el chofer, Frank Edward Ray, frenaba el camión escolar en un camino de terracería, y antes de que el polvo pudiera asentarse y los estudiantes pudieran incorporarse, 3 hombres habrían abordado el camión escolar, y sin previo aviso, los hombres tomaban control de aquel camión y de cada uno de los 26 estudiantes. Uno a uno fueron transferidos a 2 vans que estaban afuera del camión. Los 26 alumnos y el chofer del autobús partieron por un viaje de 11 horas hasta Livermore, California, donde a la mañana habían por fin llegado al lugar, y la penumbra en la que estaban en aquellas cajas fue interrumpida por el sol naciente de esa mañana, cegando a los alumnos y al chofer, los cuales, rápidamente, estaban siendo mandados uno a uno a una zanja que había en el piso, sin saber a dónde llegarían. Así que 12 pies de tierra abajo, aquellos estudiantes y el chofer se encontraron en una caja metálica. En aquella caja se encontraron con algunos colchones, raciones de comida, agua y hasta unas aperturas en las hendiduras donde van las llantas que servían como inodoro. El oxígeno que alimentaba aquella caja corría por unas pipas que viajaban por 12 pies de tierra hasta la superficie. 12 horas de cautiverio. Las condiciones se volvían cada vez más insufribles y la comida empezaba a escasear. Y además, el techo formado de láminas y que tenía de contrapeso baterías industriales empezaba a colapsarse. Ed, el chofer, sabía que esto tenía que terminar, así que junto al mayor de los estudiantes, un joven de 14 años llamado Michael Marshall, empezaron por amontonar los colchones para poder alcanzar la parte superior de aquella caja. Y entre la penumbra y los sollozos y el miedo de que cualquier movimiento en falso podría definitivamente sepultar a todos ahí, el joven Michael Marshall y el chofer Edward Ray cavaron cuidadosamente por alrededor de 4 o 5 horas. Después de 16 horas de estar en cautiverio, el chofer y los 26 alumnos habían sido capaces de salir a la superficie y correr, hasta que 1 milla después encontraron unos trabajadores que estaban cerca del área. Estos notificaron a las autoridades, los cuales ya estaban alertados acerca de la desaparición de estos. Llevaron a los niños a un lugar seguro, a un centro de rehabilitación cerca de Santa Mónica, para entonces pasar a hacer la investigación y tratar de capturar a los 3 individuos que se habían atrevido a secuestrar a esos niños y al chofer. De inmediato la policía estuvo en el lugar de los hechos y estuvo buscando por pistas. Desenterraron también aquella caja en donde habían estado los niños enterrados 12 pies bajo tierra, pero tomaría alrededor de 2 semanas para poder detener a los 3. Dieron con el arresto del joven Newhall Woods, de 24 años, quien también era el hijo del dueño de aquel lote de donde los chicos habían escapado. También arrestaron a sus secuaces, al joven James Schoenfield, de 24 años, y a su hermano menor, Richard. Los 3 venían de familias acomodadas y quienes vivían en los suburbios más ricos y finos de San Francisco en aquel tiempo. Cuando los investigadores por fin pudieron dar la orden de cateo para investigar el lugar del padre de Fred Woods, encontraron bastante evidencia. Una muy importante sería el documento que literalmente
tenía escrito en la parte de arriba, plan, y el cual tenía escrito a detalle cómo es que iban a secuestrar a todos los chicos. Otra nota también que se encontró sería la carta que estaban redactando para pedir el rescate. Los tres individuos, a pesar de venir de familias acomodadas, con dinero, discutían de cuánto deberían de pedir por el rescate. 2.5 millones o 5 millones por toda la clase y el chofer. Lo bueno que esa decisión tan difícil no la iban a tener que tomar, ya que los tres fueron sentenciados a cadena perpetua por el secuestro de 26 alumnos y un chofer escolar. Y aunque parezca que esto terminó en un final feliz, la verdad es de que los 26 alumnos y el chofer del autobús, Frank Edward Ray, a pesar de haber demostrado un gran valor y un gran carácter para poder haber escapado de las manos de estos tres tipejos, todos sufrieron algún tipo de trauma. En entrevistas subsecuentes, años después, cuando ya se habían transformado en padres y madres, esposos y esposas, tuvieron que admitir que tuvieron que pasar por años de terapia y perdonar a sus tres captores. Fue parte del tratamiento para que estos ya adultos pudieran experimentar paz y que aquel acontecimiento solamente se quedara en un mal recuerdo. Oye, suscríbete. Suscríbete. El whisky es siempre un buen trago para contar anécdotas entre amigos o historias ensalzadas por el ego de cada quien. Y cómo no, si el mismo fundador de la destilería Jameson, John Jameson, de quien se cuentan mitos tan inverosímiles, pero a la vez tan increíbles, como cuando en uno de sus viajes por los océanos del mundo, en medio de una gran tormenta, uno de sus barriles había caído al mar. Se despidió de la tripulación y saltó al océano. Jameson pudo recuperar el barril, pero un gigantesco pulpo le haría frente, ya que él quería llevarse el whisky. La tripulación, al ver que Jameson no regresaba, decidieron regresar a casa, dándolo por muerto. Sería entonces en su funeral que el mismísimo Jameson regresó del océano con el barril intacto y con un cefalópodo menos en el océano. Y aun cuando John Jameson tiene bastantes de estas exageradas historias, ya sea por rollos comerciales o porque simplemente a la gente le gusta exagerar las cosas, los mitos y anécdotas seguirían rodeando a la familia Jameson. En 1888, el tataranieto de John Jameson, James Jameson, que no debe ser confundido con el editor en jefe de El Clarín y acérrimo enemigo de Spider-Man. James Jameson nació en una cuna de oro y como muchos herederos millonarios que en su vida tendrán que preocuparse de vivir alguna carencia, tenía la ardua tarea de ver en qué actividad debería dedicarse para matar su ocio. Así que dado a que las redes sociales aún no se habían inventado y no había manera de entretenerse tratando de hacer un golpe de estado por redes sociales, decidió ser un aventurero. Se dedicó a la caza y a la exploración. En una de las tantas expediciones dedicadas a la conquista del África por parte de Inglaterra, Jameson y compañía desembarcaron en una aldea del África Central. De acuerdo a informes y declaraciones de Asad Farran, quien fungía como el intérprete de Jameson, en una junta que tuvo con los líderes tribales, Jameson expresó que tenía curiosidad por algo. Tenía curiosidad por las prácticas canibalísticas. En Inglaterra escuchamos mucho sobre estos caníbales que se comen a otras personas. Y dado el hecho de que estoy en este lugar, me gustaría ver esto de primera mano, diría Jameson. Los jefes tribales le confirmaron que en efecto, la antropofagia era un acto bastante común por esas áreas. Y que si Jameson estaba hablando en serio, le recomendaron ofrecer como tributo a algún esclavo de alguna de las aldeas cercanas. Y como si se tratara de comprar un chicle, Jameson obtuvo a una niña de 10 años. Al llegar al lugar de estos nativos, la niña se les presentó a los caníbales. Fue entonces que un hombre les dijo: «He aquí esta ofrenda de este hombre blanco. En cambio, solo pide observar cómo se la comen». Rápidamente y sin titubear, la niña fue tomada y maniatada a un árbol. 5 de aquellos hombres afilaban sus cuchillos. Entonces, uno de ellos se adelantó hacia la pequeña y la apuñaló 2 veces en su abdomen. La niña no gritaba, mas sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Miraba hacia todos lados como si estuviera pidiendo ayuda.
fue apuñalada más veces y cayó muerta. Fue entonces que los nativos se acercaron y comenzaron a desmembrarla. Uno cortaba las piernas, otro los brazos, otro el torso y la cabeza, y al final, otro se llevaba las vísceras. Después de haberse repartido las carnes, algunos de estos llevaron las partes al río para lavarlas, y otros simplemente se llevaban sus partes hacia su casa. Mientras esto pasaba, el señor Jameson dibujaba viñetas de cada una de las escenas. Azad Farran firmó en 1890 esta declaración, 4 años después del evento, y ya cuando Jameson había muerto a causa de una fiebre. Los eventos fueron confirmados por testigos y el escándalo se propagó por toda Europa y las Américas, que hasta el New York Times habría publicado la misma historia. Y a pesar de que su viuda trató de minimizar los acontecimientos, diciendo que su difunto esposo había sido forzado a ver tan atroces eventos, más otros testigos recordaban cómo Jameson alardeaba de esta anécdota, bastante orgulloso, sin pensar en las repercusiones a futuro de la reputación de su linaje. Una anécdota que, si bien ennegreció aquellas fantásticas historias de su tatarabuelo, dejó sin afectar a la compañía, que aún al día de hoy sigue produciendo ese rico y suave whisky irlandés, que sigue siendo tomado mientras contamos anécdotas que espero yo no sean igual o más horribles que las de James Jameson. Y eso es todo, amigos. Gracias por ver esta primera edición de Narraciones Adimensionales. Si te gustó, dale like. Y si no, también, haz sonar tu voz. Nunca se sabe cuándo te podrían secuestrar junto a tus compañeros de clase, o podrías ser comido por un grupo de caníbales pagados por un millonario. Yo fui el refaquio. Truchas se lo lavan.